¿Te imaginas que tu psiquiatra tuviese un oscuro secreto? En España, un joven médico le quitó la vida a una chica que se negó a tener relaciones con él. A pesar de todas las pruebas en su contra, gracias a varios atenuantes, le redujeron la pena. Hoy, ese hombre está libre, con título universitario, trabajando y con su expediente casi limpio. Justicia, privilegios o un sistema que falla cuando más se le necesita. Esta es la historia de José Diego Illanes Vizcay, el psiquiatra que mató y fue premiado con la libertad. Quédate conmigo hasta el final del video para saber todos los detalles de este caso. El caso de Nagore Lafage. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Nagore Lafage nació el 1 de marzo de 1988 en Irún, en el País Vasco, España. Era hija de Xomin Lafage y Asun Casasola y tenía un hermano llamado Javier. Nagore era una chica sociable, simpática, de esas que caen bien nada más conocerlas, habladora, cercana, muy querida tanto por su familia como por su grupo de amigos. Era independiente y abierta al mundo. Había viajado por varios países de Europa gracias a programas de intercambio y siempre volvía con nuevas experiencias que compartir. Cuando entró a la universidad, descubrió lo que se convertiría en su verdadera vocación: la enfermería. Le apasionaba cuidar a los demás. Se instaló en Pamplona, España, para realizar sus prácticas en el área de oncología en una prestigiosa clínica. Pese a la distancia, Nagore mantenía una relación muy cercana con su familia. En julio de 2008, durante una visita a Irún, aprovechó para pasar tiempo con los suyos. El 28 tenía que volver a Pamplona, pero antes quiso disfrutar de los Sanfermines, una fiesta muy popular en España. Invitó a sus padres y a su hermano, pero no pudieron acompañarla por compromisos ya asumidos. Así, el 7 de julio, Nagore decidió salir a celebrar San Fermín. Le encantaba el ambiente de fiesta y estaba disfrutando junto a sus amigas en el casco viejo de Pamplona. Como era habitual, mantenía contacto constante con su madre. Aquella madrugada, a eso de las 5 de la mañana, Asun vio una llamada perdida de su hija. Se escuchaba música de fondo, como si estuviera en un bar. Nagore seguía de fiesta. Asun sabía que por las celebraciones probablemente no hablaría mucho con ella ese día, así que se fue a trabajar tranquila, pensando en llamarla al volver. Pero por la tarde intentó contactar con Nagore en varias ocasiones y no obtuvo respuesta. Al día siguiente, Asun recibió una llamada que le congeló la sangre. Las autoridades le pedían que se trasladara a Pamplona porque algo le había ocurrido a su hija. Ella no podía creerlo. Estaba convencida de que Nagore estaba en sus prácticas hospitalarias esa mañana, pero tras recibir ciertas descripciones, cogió el vehículo junto a su hermana. Al llegar a la dependencia policial, le comunicaron la peor noticia de su vida. Habían hallado el cuerpo de su hija en una zona boscosa. Asun tuvo que identificar a Nagore. Estaba llena de golpes. Aquella imagen la marcaría para siempre. Pensó que jamás lograría borrarla de su mente. Los agentes le dijeron que el sospechoso ya estaba detenido. Mientras la familia intentaba asimilar el horror, los investigadores comenzaron a reconstruir los hechos, y el punto de partida fue la madrugada del 7 de julio, durante las fiestas de San Fermín. La mañana del 7 de julio de 2008, entre las 7 y las 8 de la mañana, la fiesta llegaba a su fin. Un grupo de 3 chicas, estudiantes de enfermería, se cruzó con un joven que conocían.
José Diego Illanes Vizcay. De José Diego se sabe que es licenciado en medicina. Estaba a punto de terminar su especialidad en psiquiatría. Trabajaba como residente en el mismo lugar donde Nagore realizaba sus prácticas. Tenía una vida cómoda, familia bien posicionada, una novia también médica y un apartamento recién comprado. Todo apuntaba a un futuro brillante. Los cuatro comenzaron a charlar mientras se dirigían al portal del piso donde vivían las chicas. Se sentaron un rato en la entrada para conversar y poco después apareció Nagore, quien era compañera de piso de las jóvenes. Se saludaron, intercambiaron algunas palabras y en cuestión de minutos, ella y José Diego decidieron marcharse juntos al apartamento de él. Parte de ese trayecto quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se les ve caminando. Y hay un detalle que llamó especialmente la atención de los investigadores. José Diego sujetaba a Nagore por la cintura y el codo. Al llegar al apartamento de José Diego, todo se descontroló cuando Nagore se negó a mantener relaciones sexuales con él. A partir de ese momento, según la reconstrucción de los hechos, comenzaron a forcejear. El hombre, fuera de sí, la desnudó violentamente, incluso le arrancó la ropa interior. Fue entonces cuando Nagore le dijo con total claridad que no quería continuar. Aquella negativa desató en él una reacción brutal. La golpeó con fuerza, la agredió físicamente y finalmente la asfixió hasta acabar con su vida. También se supo que, según el testimonio de su madre, durante la agresión, José respondió una llamada de ella. La mujer declaró que no escuchó nada fuera de lo normal. Esa llamada duró apenas 9 segundos. En esa misma línea, también se supo que Nagore logró algo impresionante. Aprovechando un descuido de José Diego, consiguió marcar a emergencias. La operadora escuchó sonidos, algún ruido de fondo, pero no llegó a entender lo que estaba ocurriendo. Tras cometer el asesinato, José Diego no pidió ayuda para Nagore, no llamó a la policía ni a emergencias. Lo único que hizo fue llamar a un compañero del hospital, pidiéndole ayuda para encubrir lo ocurrido. Ya no buscaba salvar una vida, solo quería ocultar lo que había hecho. El compañero del hospital al que José Diego llamó no se quedó de brazos cruzados. Alarmado por lo que había escuchado, fue directo a las autoridades y les informó de la conversación. Aclaró que no sabía si lo que había pasado había sido un accidente o algo intencional, pero su testimonio fue clave para activar la búsqueda. Sin embargo, desde esa llamada hasta que lograron ubicar a José Diego, el joven continuó cometiendo atrocidades. José Diego le cortó 2 dedos a Nagore y le quitó todos los anillos, intentando que no pudieran identificarla. Luego fue a buscar el vehículo de su padre, que estaba en casa de su familia, y lo llevó al garaje de su vivienda. Allí bajó el cuerpo sin vida de la joven, cargó las bolsas en el auto y condujo hasta una zona boscosa cercana a unos 35 kilómetros de Pamplona. Era un sitio que conocía bien porque sus padres tenían allí una casa. Quiso simular un robo. Dejó el cuerpo vestido con la ropa típica de los Sanfermines, pantalón y camisa blancos, pañuelo rojo y una chaqueta. Y a unos 100 metros arrojó una bolsa con las joyas de Nagore y el cuchillo con el que le había agredido. Horas después, una vecina que paseaba a sus perros se cruzó con algo que parecía un bulto. Uno de los animales empezó a olfatear y ella, al acercarse, se dio cuenta de lo que había encontrado. De inmediato llamó a la policía. Unas horas más tarde, cerca de la medianoche, José Diego fue hallado por su familia dentro del mismo coche con el que había trasladado el cuerpo. Según sus familiares, tenía síntomas de hipotermia y hablaba de quitarse la vida. Más tarde, fue detenido en la casa de sus padres. Mientras tanto, la investigación continuaba y los exámenes forenses realizados al cuerpo de Nagore confirmaron la brutalidad del ataque. Tenía el cráneo fracturado, la mandíbula rota, múltiples golpes en el rostro, el cuello y lesiones internas. Los peritos concluyeron que fue golpeada de forma prolongada. Su ropa interior, el sujetador y el pantalón estaban desgarrados en varios puntos, lo que evidenciaba el uso excesivo de la fuerza. Con todas estas pruebas llegamos al día del juicio, el cual comenzó el 2 de noviembre de 2009 en la Audiencia Provincial de Navarra. El caso fue evaluado por un jurado popular compuesto por 6 mujeres y 3 hombres.
Asun, madre de Nagore, confiaba en que con tantas pruebas el juicio sería justo, sin importar que el jurado fuera popular. Sin embargo, esa percepción cambió con el paso de los días. Decidió no ingresar a la sala hasta el 4 de noviembre, cuando fue citada a declarar. En ese momento, el juez preguntó al jurado si querían formular preguntas sobre Nagore. Se recogieron 3 papeles. El juez leyó el primero y dijo que no se le preguntaría. Hizo lo mismo con el segundo. Al leer el tercero, dudó. Y finalmente dijo que, aunque no debería hacerle esa pregunta, lo haría. Y seguido de esto, le preguntó si Nagore era ligona, refiriéndose a si solía relacionarse con muchos hombres. Ante esto, Asun se cuestionó a quién estaban juzgando realmente. Consideró completamente fuera de lugar que se intentara responsabilizar a su hija por lo sucedido. Mientras tanto, nadie cuestionó que el acusado tuviera pareja estable y admitiera haberle sido infiel en varias ocasiones. A quien se juzgaba era a Nagore. La defensa presentó un argumento claro sobre el supuesto arrebato emocional de José Diego, afirmando que no recordaba nada de lo que había hecho. Durante el juicio se mostraron fragmentos de la reconstrucción de los hechos, en los que se le podía ver excesivamente nervioso, al punto de generar dudas entre los presentes sobre si realmente estaba actuando en ese estado de confusión. José Diego declaró que no recordaba ni la voz de la víctima ni quién era ella. Sin embargo, varios peritos declararon que estaba mintiendo. Explicaron que no era coherente un supuesto estado de pérdida de conciencia con lo que hizo después: envolver un cuerpo, conducir más de 30 kilómetros y llamar a un amigo buscando ayuda para encubrir el crimen. La defensa intentó justificar el hecho apelando al estado alcohólico del acusado, pero la fiscalía fue contundente. Argumentaron que beber en exceso no es una excusa válida. Además, algunos amigos de José Diego testificaron que, aunque había bebido, no estaba ebrio ni había consumido una cantidad excesiva de alcohol esa noche. También prestó declaración el amigo que recibió la llamada de José Diego. Afirmó que lo notó nervioso, pero en ningún momento lo vio fuera de sí. La fiscalía agregó que si realmente hubiera estado en estado de shock o con la conciencia alterada, no habría podido recorrer el camino hacia el bosque donde abandonó el cuerpo, ya que incluía tramos complicados de difícil acceso en automóvil. Otra prueba que causó controversia fue el registro del teléfono de José Diego, ya que se cree que cuando recibió la llamada de su madre, él no estaba presente. Fue Nagore quien, al tener acceso al móvil, intentó aprovechar ese momento para pedir ayuda. Marcó el número de emergencias. La llamada quedó registrada, y aunque el audio era de muy baja calidad, se escucha claramente la voz de una mujer diciendo «me va a matar». Sin embargo, el jurado desestimó esa prueba. Argumentaron que el rostro de Nagore tenía restos de sangre y que el teléfono no presentaba rastros, por lo que dedujeron que la llamada no la hizo ella. Pero nunca consideraron que los golpes pudieron haberse producido después de la llamada, una posibilidad que los expertos tampoco descartaron. La defensa sostuvo una versión completamente distinta. Alegaron que fue José Diego quien contestó la llamada de su madre, pero que, por la angustia, no pudo decir nada y colgó. Luego, según ellos, fue él quien llamó a emergencias para confesar lo que había ocurrido. Una versión poco creíble, sobre todo cuando la madre y la tía de Nagore afirmaron con total seguridad que reconocieron la voz de la joven en el audio. Más adelante, se presentó la declaración de José Diego, quien expresó que tenía el recuerdo de haber iniciado un encuentro muy fogoso con Nagore. Relató que le rompió la ropa interior y recordó que ella le pidió que se detuviera. Aunque aseguró no recordar su voz, afirmó que sí recordaba que ella le había dicho que no quería continuar y que la interacción había sido bastante fuerte. En sus palabras, apasionada. Afirmó tener muy presente el momento en el que todo cambió de dirección. Dijo que en un principio la situación fue consentida, pero al recibir el no, las cosas se volvieron más intensas. Cuando le preguntaron por qué no la dejó marcharse, respondió que creía que quería terminar las cosas bien, o quizás arreglar la situación de forma cordial. Mencionó que sentía que no se estaban entendiendo, que no estaban en la misma sintonía, y que no le gustaba irse enfadado con nadie. Afirmó que quería resolverlo. Una respuesta completamente contradictoria con lo que ocurrió esa mañana. José Diego negó haber abusado sexualmente de Nagore. También dijo no recordar haber limpiado el apartamento, a pesar de que los investigadores constataron el uso de desinfectante en la escena.
Finalmente, José Diego señaló que, como cualquier persona, tenía fallas y pidió perdón. Claro, como si quitarle la vida a una persona fuese lo mismo que cometer un simple error. A nivel social, el caso generó un enorme debate. Aunque las pruebas eran abrumadoras, no faltaron comentarios que culpabilizaban a Nagore. Algunas personas cuestionaban por qué no se defendió, por qué subió al apartamento de José Diego o por qué no se negó con más firmeza, sin considerar que Nagore hizo todo lo que pudo. Se resistió, llamó a emergencias y dijo no en varias ocasiones. Como si no fuera suficiente que le quitaran la vida, la sociedad la estaba juzgando. Y es que nosotros como sociedad tendemos a juzgar a las víctimas en lugar de ayudarlas, sin saber que en algún momento podemos estar en su lugar. Realmente creo que el que le quiten la vida a alguien jamás será culpa de la víctima y siempre será del asesino. ¿O ustedes qué opinan? La clave del juicio sobre el crimen de Nagore fue determinar si hubo o no alevosía. La ausencia o existencia de esta marcaría una importante diferencia: homicidio o asesinato. La diferencia no era menor. Si se consideraba homicidio, la pena sería mucho más baja que si se trataba de asesinato. La defensa argumentó que no existía alevosía. Por el contrario, tanto la fiscalía como la acusación particular y popular sostuvieron que sí la hubo, y que José Diego había asesinado a Nagore con plena conciencia de sus actos. Al final, luego de un largo proceso, el 17 de noviembre de 2009, un año después del crimen, se dictó la sentencia. El jurado declaró que no existió alevosía, por lo que José Diego Illanes Vizcay fue condenado por homicidio y no por asesinato. La condena para José Diego fue de 15 años de prisión, aunque se aplicaron varios atenuantes que redujeron la pena. Uno de ellos fue la reparación económica, el pago de 126.000 euros a la familia de Nagore. Aunque en un principio no quisieron aceptarlo, el abogado les recomendó hacerlo, ya que de rechazarlo, el dinero regresaría al hombre. Y de todos modos, se tomaría en cuenta como un gesto a favor suyo para reducir la condena. Otro de los atenuantes fue que José Diego confesó el crimen. Sin embargo, esto fue muy cuestionado, ya que no confesó por iniciativa propia, sino porque su amigo lo denunció tras recibir su llamada. El tercer atenuante fue el supuesto arrepentimiento que manifestó durante el proceso. Todo esto llevó a que se le redujera la pena en 2 años y medio, por lo que finalmente fue condenado a 12 años y medio de cárcel. Con una pena tan baja y con tantos atenuantes, parecía que el jurado quería dejarlo libre de una vez. Si nos paramos a pensar, José Diego jamás se arrepintió. Es más, en lugar de pedir ayuda como lo haría cualquier persona normal, manipuló el cuerpo de Nagore y lo abandonó en un lugar que pensaba sería difícil de encontrar. Solamente porque Nagore ya estaba sin vida y no podían condenarla a ella a prisión, no lo hicieron. Lamentable el actuar del jurado. Por si fuera poco, este sinvergüenza en 2015 pidió un indulto, pero se lo negaron. Ya con el paso de los años, para el 2017, se supo que José Diego estudió en prisión y obtuvo un máster en dietética y nutrición. También consiguió un título de entrenador personal. Además, para esa época, José Diego disfrutaba del 3er grado penitenciario, por lo que solo acudía a la cárcel para dormir. La opinión pública estalló en su contra al conocerse que había sido contratado como médico en una clínica de Madrid. El médico psiquiatra titular del centro confirmó que José no pasaba consulta ni tenía pacientes a su cargo, solo colaboraba en tareas de investigación. El mismo médico declaró que creía en la reinserción y lo había contratado porque nadie más le daba una oportunidad. Por su parte, Asum, madre de Nagore, expresó con rabia y el mismo dolor que la acompaña desde 2008 que lo único que quiere es que los pacientes de ese hombre sepan de lo que fue capaz. Eso sí, José Diego no pudo ejercer su profesión en el sistema público de salud hasta el año 2020. Momento en el que se dio por cumplida la totalidad de las penas impuestas, incluidas las órdenes de alejamiento hacia los padres y el hermano de Nagore. Toda esta situación generó una profunda angustia en la familia de la joven. En 2020, el padre de Nagore falleció tras más de 2 años de lucha contra el cáncer. En 2024, la Audiencia Nacional desestimó un recurso presentado por José Diego, en el cual él invocaba su derecho al olvido y solicitaba que se retiraran de los servidores de Internet todas las noticias relacionadas con el caso de Nagore. Pero la sala consideró que prevalece el derecho a la libertad de información y expresión frente al derecho del olvido. Si ese recurso se hubiera admitido,
yo no podría estar narrando este video y ustedes no se estarían enterando de lo que es capaz este hombre llamado José Diego Illanes Vizcay, un asesino retorcido y calculador que mintió durante su juicio y tuvo el cinismo de pedir perdón sin siquiera derramar una lágrima. Hoy, José Diego ya se encuentra en libertad completa y trabaja como investigador en el área de psiquiatría. Ha podido ejercer su carrera, seguir con su vida y cumplir con sus metas, algo que Nagore no pudo gracias a él. Y es que vivimos en una sociedad que juzga a las víctimas y las pone en el ojo público, cuando muchas ya no tienen ni siquiera la oportunidad de defenderse. Vivimos en una sociedad donde las personas juzgan a otros por sus títulos o logros, sin pararse a pensar que detrás de una mente que muchos consideran brillante puede existir el más horrible asesino. Muchos dicen y creen en la reinserción social de los asesinos, hasta que sufren alguna pérdida a manos de uno de ellos. Y recuerden, el hombre que están viendo en sus pantallas se llama José Diego Illanes Vizcay, y es un cruel y despiadado asesino que ahora está libre. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.